Siento que ha estado aquí, pero no ha estado aquí. Ha estado aquí, pero no ha estado en el púlpito. Solo le doy gracias a Dios ah, por los hermanos que tomaron carga de traer la palabra de Dios. Seguimos con el mismo estudio y eso es hermoso, ¿verdad? Que ya tenemos una manera en la que queremos exponer la palabra de Dios. Este mensaje que Dios tiene para nosotros sobre su siervo se encuentra igual con el estudio que estamos haciendo. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Este texto es muy especial para mí. Como muchos de ustedes tienen sus textos en que Dios les dio sabiduría. Dice nuestro Señor Jesucristo que el hombre no comerá, no vivirá de pan solo, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Eso quiere decir que cada palabra, cada letra que está en las escrituras es igual de importante. Todo lo que Dios tiene que decir es súper importante. Pero hay textos que nos han liberado, hay textos que nos han ayudado a entender. Me gustaría que nomás podríamos leer y todo ya resolvado, pero vemos en la palabra que dice que alguien me enseñó a mí y el Espíritu Santo me lo reveló. Y es el trabajo de nosotros que, aunque está claro aquí, necesitamos a alguien que nos enseñe y necesitamos al Espíritu Santo que nos enseñe igualmente. Este versículo para mí, ahora tengo un versículo, has hecho muchos, comencé esta carta con un versículo y ahora me voy a concentrar en un versículo. Es el versículo 21. Y este versículo es especial porque me ayudó a entender algo tan importante. Me ayudó a entender la sustancia del Evangelio, la sustancia del Evangelio. Y yo era el mero de Juan 3:16. Yo era una persona que crecí con Juan 3:16 y ven al Señor, Él te quiere mucho, trae tus pecados, tráelos a la cruz, todos tus pecados. Y usamos 3:16 tan superficial que se ha desaparecido el poder real de Juan 3:16. Hemos hecho un evangelio muy fácil y lo hemos hecho la palabra de Dios muy fácil. Y no fue hasta que alguien tomó el tiempo y me explicó Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y cuando el Señor me dio entendimiento, me tumbó y me llevó a la cruz con este texto y me enseñó el peso verdadero del amor de Cristo y lo que verdaderamente significa Juan 3:16. Esto es algo muy especial para mí. Siempre ha sido un texto. Los que han estado bajo mi predicación sobre los años ven que mi evangelio sale de estos versículos y este es uno de los fuertes que Dios nos ha dado para explicar lo que es verdaderamente el evangelio. Esta mañana estamos aquí, continuamos con nuestro estudio de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Otra vez más, miren conmigo, estamos en el capítulo 5. El capítulo 5. Como hemos visto las últimas semanas que nuestros hermanos han traído las secciones anteriores, y ese es mi objeto ahora, es presentar el versículo 21. Mientras conectamos nuestros versículos con los versículos anteriores, ¿verdad? Que ya trajeron nuestros hermanos hacia nosotros. También en el final de esta sección, se conecta al siguiente capítulo, el capítulo 6, o no para en el versículo 21, sigue todavía hasta el capítulo 6, versículo 1 al 2. El título y el tema es: el Evangelio es el corazón y la sustancia del ministerio de la reconciliación. Sé que es un título largo, pero esto es lo que tenemos aquí. El ministerio de la reconciliación y va mano con el Evangelio.
Entonces, primero miremos el Evangelio para que podamos tener una comprensión clara y realmente capturar el llamado que todos los creyentes tienen hacia el ministerio de la reconciliación. Así que vamos a ver el ministerio de la reconciliación y estaremos entrando también al versículo 6 el próximo domingo, si el Señor quiere, porque me voy a enfocar parte 1. Así que primero debemos entender el Evangelio. J. Packer dice, un día, una de las tareas más urgentes que enfrenta la iglesia evangélica hoy es la recuperación del Evangelio verdadero. Entonces, para poder comprender correctamente el ministerio de la reconciliación, debemos de hacer nuestra pregunta. Y la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Puede parecer fácil de creer, pero hay una urgencia, o puede ser difícil, disculpa, de creer. Podemos pensar, pues, ¿cómo puede pasar esto? Y puede ser difícil de creer, pero hay una urgencia real en la iglesia de hoy en día para recuperar el verdadero evangelio. Así es que en nuestro texto, versículo 21, podemos ahí ver y contestar la pregunta, ¿qué es el evangelio? Centrándonos en 4 principios evangelísticos. Este versículo 1 nos enseña, este versículo 21 nos enseña 4 principios en el que vamos a exponer lo que es el evangelio. El primer principio es, primero es, el evangelio resuelve el mayor problema fundamental de toda la creación y de toda la humanidad, y ese es el pecado. Resuelve el problema del pecado. El segundo principio evangélico se resume en el amor del Padre por nosotros. Aquí nos enseña el amor del Padre por nosotros. Y tercer, vamos a ver que el evangelio trae un cambio de estatus, todo iniciado y dependiente del evangelio. Y al finalmente, el evangelio, el cuarto punto, se centra en la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora más, quiero que entiendan que hay más principios, pero aquí en este texto, estos 4 principios o doctrinas se destacan para nosotros esta mañana. Esto nos preparará para mirar el ministerio de la reconciliación. Vamos a leer nuestro texto y aunque es el versículo 21, vamos a irnos hacia arriba, hacia el 16 y nos iremos para abajo. Y dice así: de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogar por medio de nosotros en el nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor.
Te doy gracias, Señor, por tu palabra y te pido, Señor, que nos puedas dar, Señor, entendimiento, que nos des claridad, que nos des un corazón que quiere aprender, que quiere buscarte, Señor, oídos para oír, ojos para ver. Y, Señor, que tu Espíritu, Señor, esté dándonos sabiduría para poder entender, Señor, lo que es el Evangelio. Tan siquiera, Señor, tener algo de entendimiento, porque, Señor, hasta que lleguemos a tus pies, Señor, podremos entender todo. Pero ahora te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, Señor, como tú quieras darnos sabiduría esta mañana. Que nos ayude, Señor, a poder verte, Señor, sobre tu palabra. Lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Es un texto muy profundo, un versículo muy profundo. Vamos a ver el primer principio y es fácil. El Evangelio resuelve el problema más grande que tiene el mundo. Y el problema más grande que tiene el mundo es el pecado. En el versículo 19, si vemos aquí las escrituras, dice transgresiones o delitos, podemos decir. Sin tomar en cuenta sus transgresiones, es lo que dice, sin tomar en cuenta sus transgresiones contra ellos. Ahora mire el versículo 21, aquí tenemos por nosotros, y el original griego es por el amor, por el beneficio, por nosotros, por el beneficio o por el amor, por parte de nosotros, aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios. Eso es bien importante, bien importante. Nuestro mayor problema no es el hambre mundial, no es el hambre, no es la economía. El problema más grave que tenemos no es el cambio de clima, no es la salud, las enfermedades, las pandémicas. El problema más importante y mayor problema no es el alrededor que está fuera de nosotros. Esas cosas son importantes. Pero el mayor problema es que no alcanzamos la justicia. El mayor problema es el pecado y las transgresiones del hombre. Pensamos que nuestro mayor problema es encontrar la felicidad. Podemos ir al pueblito más bonito del mundo, de los Estados Unidos o de Europa, y llevar ahí, ver la vida y la hermosura y todo, y pensamos, mira, si veo a mis hijos ahí, si voy yo, si hago esto ahí, puedo hallar felicidad, me quito de sobre, pero el pecado lo llevamos adentro y donde sea que vamos, lo vamos a pervertir. Pensamos que si cambiamos de ambiente, de trabajo, de ciudad, de esposa, de esposo, cambiamos de color de pelo, no sé, cambiamos nuestro cuerpo, podemos hallar una felicidad. Pero el problema más grande, hermanos, no es encontrar felicidad, porque vivimos en un mundo infeliz, donde todos estamos tratando de buscar un vacío y salimos miserables, adquiriendo cosas materiales, lujuria, pornografía, drogas, alcohol y todo tipo de vanidades en el mundo. Pero la infelicidad es un resultado del problema. El mundo está caído. El mundo está roto por el pecado. Por la caída y las transgresiones de Adán, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún justo, ni uno. Ese es el problema fundamental. Nos falta esa justicia para venir a enfrentar a nuestro Dios soberano.
somos por naturaleza esclavos del pecado. Y el problema se aborda aquí en este texto. En particular, Pablo está usando una metáfora tomada desde un punto de vista de las relaciones humanas sociales. Las relaciones que vemos entre hermano y hermana, entre padre e hijo o padre e hija, entre madre e hija, madre e hijo, entre cónyuge. Lo toma esta metafórica en relaciones humanas sociales. El problema fundamental es que hemos sido alienados de Dios. Hemos sido separados de Dios. Necesitamos ser reconciliados con Dios. En los versículos 18 al 20 vemos la palabra reconciliación usada. Pablo tiene un ministerio de reconciliación. Y aquí trae un imperativo en el capítulo 20, el versículo 20. Y dice, reconciliáise ¿con quién? Con Dios. Porque el pecado nos ha alejado de Dios. Ese es el problema fundamental. El problema es que en la tierra está el pecado manifestado. El problema de todo ser humano en la tierra es que somos hijos de Adán. Hay una barrera. Un comentarista comenta, incluso dentro de la sociedad de un matrimonio, cuando hay un momento de alineación, cuando dos personas no se comunican, conversan y salen en pleito entre sí, así existe una barrera. Esta es una relación no amistosa, que no habla, que no se comunica. Y esa es la metáfora que Pablo está implementando aquí. Así que el primer principio del Evangelio que vemos aquí es que el problema fundamental es el pecado y nos ha alejado de nuestro Padre Celestial. El segundo principio del Evangelio es sobre el amor de Dios por nosotros. Y vemos que su amor es la mayor solución que podemos nosotros tener y necesitamos. Su amor. Esa es la respuesta para el problema de la humanidad. Se trata del amor del Padre y de lo que Él hizo por nosotros. Y quiero que pongan atención a lo que voy a decir porque esto tiene que ser claro para nosotros. El Evangelio no se trata de lo que hacemos nosotros. El Evangelio no se trata de lo que hacemos nosotros. No aportamos nada al Evangelio. No es algo que podemos iniciar. El Evangelio es todo acerca de lo que el Padre ha hecho. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Primero tenemos que entender que el mayor problema que tenemos es Dios. Ese es tu problema, Dios. Él es santo. Él es justo. Él es incapaz de mirar al pecado. El pecado no puede vivir en la misma presencia de Dios porque Dios es santo. Nuestro problema es que somos enemigos y no podemos llevarnos bien con Dios. Nunca estaremos agradecidos por el Evangelio hasta que entendamos eso. El hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículo 1 al 32, tuvo que llegar a cierto punto para entender que su pecado, su rebelión, lo separaba de Dios. Él quería lo que él quería. Él quería seguir su corazón perverso y engañoso y no pudo apreciar el amor y la protección de su padre. Pero hasta que comprendió que sus transgresiones habían ofendido a un Dios santo,
Solo en ese momento pudo comprender su necesidad urgente de reconciliación. Cuando vio su necesidad de reconciliación, ya no se vio a sí mismo en el estado que tenía antes de prominancia en la casa de su padre, sino simplemente estaba tan agradecido tan agradecido del perdón y el amor del padre, que estaba bien él ser un siervo en la casa de su padre. Ahí como siervo. Estaba tan agradecido por el amor y el perdón de Dios, y vemos la reconciliación. Se dio cuenta que primero ofendió a un Dios santo y vio el amor de una manera, pudo entender la reconciliación, y luego fue a su padre y fue recibido en amor. Esa es la imagen que nuestro Señor Jesucristo nos da en esta historia. Una imagen de reconciliación. Pudo reconciliarse con Dios y con su padre. Y su padre dice a su hermano mayor, le dice, este hombre estaba muerto y ya comenzó a vivir. Estaba perdido y ya ha sido hallado. Contraste el joven rico que vemos en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 27. El joven rico vino con la pregunta al buen maestro, a nuestro Señor, y le dice, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? En la pura forma en la que preguntó esa pregunta nos dice que tenía una actitud como que él podría hacer algo por él mismo para alquilar vida eterna. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? Y nuestro Señor lo llevó a la ley, y la respuesta del joven rico fue y dijo, todas estas cosas he agradado desde mi juventud. No ha hecho nada malo. Pero nuestro Señor Jesucristo lo llevó al 10º mandamiento, el mandamiento sobre la avaricia, y le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Nuestro Señor Jesucristo reveló que Él amaba más sus riquezas que la idea de tener reconciliación con Dios. La diferencia del hijo pródigo y el joven rico era como los fariseos y los hermanos mayores y el hermano mayor del hijo pródigo. Ellos nunca entendieron reconciliación. El joven rico nunca tenía o nunca captó, ni apreció, ni fue convictido de su problema real, el problema de su corazón, el problema del pecado, el problema de sus transgresiones. No tenía sentido de pecado y por lo tanto no tenía sentido de la santidad y la justicia de Dios. Los fariseos pensaban que lo que hacían exteriormente, su comportamiento, sus promesas, sus votos, como andaban, pensaban que estaban bien. Pero por adentro había un problema en el corazón. Y por eso vemos que nunca pudieron ver la justicia y la santidad de Dios. Eso es lo que nos lleva al tercer punto. Hay un cambio de estatus y Dios toma la iniciativa. Siendo aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mientras que estábamos ciegos y muertos y no podíamos hacer nada, Cristo murió por nosotros. Miren el versículo 19, aquí lo que tenemos. En Cristo, ¿qué estaba haciendo Dios? Estaba reconciliando al mundo. No es que nos reconciliamos nosotros a Dios. Dios se reconcilia con nosotros. Ese es el Evangelio. Versículo
21 dice, por nosotros o por amor a nosotros o por beneficio a nosotros, Él, que es decir Dios, lo hizo, es decir a Cristo, pecador por nosotros. La iniciativa es de Dios y es el amor del Padre hacia nosotros. Ese es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su único Hijo unigénito. Eso tiene sentido ahora si vemos esto. Y aún hay un profundo más. La iniciativa es de Dios. Esas son las buenas noticias, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos indefensos, somos incapaces de hacer nada por nuestra salvación. No solo estamos perdidos, no solo estamos enfermos, sino que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la buena noticia del Evangelio es de que Dios ha intervenido. Él intervino. Tuvo determinación, tuvo gracia, tuvo amor, el poder de un Dios soberano obrando para buscar y salvar a aquellos que están perdidos. Nuestro estatus ha cambiado. Todo inicio y dependencia es del Evangelio. Y finalmente, el principio número 4 evangélico se centra en la vida y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que anoten y que vean lo que Pablo dice en este texto. En el versículo 21 dice, Él no conoció pecado. Él no conoció pecado. Necesitamos entender que esto no podría decirse de ti, ni de mí, ni de nadie en la tierra, ni en los cosmos. Nadie, solo a Cristo podemos decir que estuvo sin pecado. Él no conoció el pecado. Él estaba sin pecado. Él no era culpable del pecado. Él nunca cometió un pecado. Él no era culpable del pecado original. Él no tenía deseo ni de pecar. Hermanos, tenemos deseos de pecar, aunque hemos sido regenerados. El más fuerte cristiano todavía batalla, pero Cristo ni deseaba pecar, ni se le venía a la mente pecar. Fue tentado en todo según a nuestra semejanza, pero sin pecado. Él era santo, sin mancha, separado de los pecadores, absoluta perfección. No solo un buen hombre, no solo un gran hombre, sino perfección absoluta. Dios lo hizo pecado. Sin embargo, en la cruz, Dios trató a Jesucristo como si no fuera solo un pecador, sino el peor pecador que jamás existió. No nomás lo trató como un pecador, sino lo trató como el pecador más peor que ha existido. Ahora Pablo da una explicación aquí en el versículo 19. En Cristo estaba reconciliando al mundo. ¿Compuesto de qué? De pecadores como yo y como tú. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta los pecados de ellos. No se trata de un Dios tampoco que no cuenta las ofensas contra nosotros. Es el problema de Juan 3:16, es el problema en lo que lo hemos hecho. Ven, trae todo tu pecado aquí a los pies de Dios. Antes de poder tú tratar con tus pecados, tienes que tratar de que has ofendido a un Dios. El hijo pródigo sabía que había ofendido a su papá, pero ¿qué dijo Dios?
contra ti primero he pecado. Y queremos venir a decirle a la gente, mira, el primer paso es saber que eres pecador y el segundo es arrepiéntete de tus pecados y, ay, sí, mira lo que hice, mira lo que tengo y las cosas que tengo. No, el primer paso es, sabes que la ira de Dios está bajo ti, arrepiéntete, ve a Él, pídele perdón por tu rebelión, reconcíliate con Dios y la cruz del Calvario te limpiará de todo pecado. Entonces podemos ver el perdón de Dios todos los días que fallamos. Podemos agradecer a la cruz. Podemos ver a la cruz. Pero cuando tenemos un evangelio dulce, cuando queremos ayudar al evangelio para que la gente pueda aceptarlo mejor y no ofenderlo, hermanos, diminuimos el amor verdadero de Dios. Los hijos no ven antes de que nacieron lo que tuvimos que pasar. No vieron lo que tuvimos que pasar cuando estaban en el vientre. No vieron lo que tuvimos que pasar por sus vidas y solo crecen y se van. Y en veces no agradecen como queremos que agradezcan. Pero es porque no ven el amor verdadero. Ven el amor de sus amigos, el amor de su corazón, de seguir sus deseos. Pero así somos nosotros. Dios nos da un aprobete, porque nosotros no somos nadie comparado a Dios. O si nosotros nos ofendemos cuando los hijos no entienden el amor de un padre, el amor de una madre, hermanos, tenemos que vernos nosotros y ver. Entendemos el amor del Padre Celestial, que no se compara a nosotros. La ofensa que me hacen a mí no es nada comparado con la ofensa que le hacemos a Dios. El evangelio, hermanos, tiene que ser entendido. Un evangelio muy superficial. Todos queremos ese tipo de evangelio que es lo que el mundo quiere creer. Un evangelio sobre un Dios perdonador que siempre perdona, no cuenta el pecado contra ti. Ese no es el evangelio y eso no es la forma en la que Pablo aborda lo que Dios hizo en la cruz en su Hijo. Pablo no está diciendo aquí que Dios simplemente perdona de esa manera y se acabó, no hay consecuencias. Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo aquí que Dios simplemente perdona de esa manera para que nuestros pecados no sean contados en nuestra contra. No está diciendo eso, sino lo que está diciendo es de que nuestros pecados ofendieron, nuestros pecados traen consecuencias, pero esa consecuencia eterna y ese pecado fue puesto en su Hijo Jesucristo. Pequé, pero ya me perdonó. No, trae consecuencias eternas el pecado. Dios no nomás vino y te perdonó y dijo, está bien, ahí ponme tu pecado. Tuvo que llevar tu pecado y ponérselo a alguien más, es su Hijo Jesucristo en la cruz. Por eso pecamos y más una pegadita en la mano. ¿Cómo vamos a entender el amor de Dios si no entendemos qué grave es el pecado hacia Dios? Para nuestros pecados, para que nuestros pecados no sean contados en nuestra contra, tenían que ser contados en la contra de su Hijo. Tuvieron que ser contados los pecados, hermanos. No se desaparecieron, pero fueron contados en la contra de su Hijo. De nuevo, versículo 21. Al que no conoció pecado, por amor a nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El mayor problema es que no somos justos
y todos debemos estar delante de Dios un día. Y tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta. Y debemos de dar esa cuenta, ya sea revestidos de nuestra propia justicia inmunda o vestidos en la justicia de Cristo Jesús. El Evangelio se trata de ese gran intercambio. El Evangelio se trata de ese gran intercambio. Mis pecados le son contados a Cristo. Su justicia es contada a mi cuenta. Así que la vida y la muerte de Jesucristo es lo que estaba ocurriendo en la cruz. Dios lo hizo pecado por nosotros para que seamos contados justicia de Dios, para que en Cristo tengamos la justicia de Dios. Este es el evangelio de la sustitución y de la satisfacción. El evangelio provoca un cambio radical de estatus. Nos librará de nuestra culpa. Si confiamos en este evangelio, si crees en este evangelio, te liberará de tu culpa porque eres contado como justicia de Dios. No puede haber culpa contra ti. Ya no hay nada por lo que responder, ya no hay nada que responder por tus pecados, porque Él respondió por ti en la cruz. No hay culpa porque estamos en Cristo. Eso es lo que Pablo dijo anteriormente en el versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Somos embajadores, es la palabra que usa aquí. Y eso va a ir pegado con la reconciliación, pero un comentarista comenta sobre embajadores. Pablo usa el término para el cargo político de alguien que representa un reino ante otro. Él y los demás apóstoles eran embajadores de un sentido especial y autorativo. Pero todos los cristianos, como imitadores de Pablo, tienen la honra de representar a Cristo ante el mundo. Ustedes son embajadores de Cristo y hemos sido enviados a un mundo hostil con el mensaje de la paz de Dios. Y de eso se trata el cristianismo. Uno de estos días podríamos estar enseñando, cantando alabanza, compartiendo la palabra, viviendo la vida en nuestros trabajos, en donde sea que estemos, estamos siendo representantes, trabajando. Uno de esos días puedes tomar tu último respiro. Tu último respiro. Puede ser después del servicio. Puede ser que vayas y te tomes una siesta. Puede ser que vayas manejando y te lleve de encuentro. Puede ser cualquier cosa. No tienes la vida prometida y estarás en la presencia y en el asiento de juicio de Cristo. El tiempo es ahorita. Debemos de vivir de esa manera. Debemos de vivir siempre representando a Dios, siempre viviendo en el evangelio que nos ha salvado. Eso es todo lo que es sirviendo y representando como embajadores del Rey. Esa es la manera en la que debemos de vivir. No podemos terminar este tema tampoco con la pregunta ¿qué es el evangelio? Sin hacer un llamamiento. Pablo lo expresa en el versículo 20. Dios haciendo su llamado por medio de nosotros, cada creyente. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es el llamamiento
todavía hoy, esta mañana. Para todos los que están aquí hoy, quizás piensas que estás viviendo la vida cristiana con lo exterior y con las cosas que haces. Quizás tienes a Cristo, pero no has estado reconciliado. Hay un estorbo ahí. No te has rendido, no te has sometido completamente como tu Señor. Lo tratas solamente como un Salvador, pero no te has comprometido verdaderamente. Quizás estás ciego a lo que hay en la vida un día después de esta. Quizás tienes tristeza, quizás tienes una pobreza en tu corazón, una necesidad que nada te llena. Estás buscando y llegas vacío siempre. Para ti te digo, a todos nosotros, reconciliarse con Dios. Para todos los que están aquí. Esta sigue siendo la iniciativa amorosa para ustedes del Dios que los ama y que quiere que escuchen el Evangelio. Dios te llama, reconcíliate con Él. Puede morir, te digo, la vida la tienes prestada. No sabes si tendrás mañana. Ustedes pueden estar cara a cara con Dios. Les está apelando con amor y con ternura a reconciliarse con Dios. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el Evangelio. No se trata de lo que tú puedes hacer. No se trata de tu comportamiento o tu reforma. No se trata de tus promesas que le haces a Dios, sino vienes con manos vacías. Simplemente te aferras a la cruz, indefenso, confiado en lo que Él ha hecho para ti. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, vengo a ti esta mañana y sé que soy un hombre sin ningún poder. Y mi oración era, Señor, ponerme en ese día final, Señor, que si hoy me llevarías y estuviera en tu presencia y la pregunta se hiciera, ¿por qué piensas que mereces entrar al cielo? Y Señor, yo sé que mi respuesta sería, no merezco entrar al cielo. No tengo nada en mí que merece entrar al cielo. La única razón, Señor, que tengo es la justicia de Cristo Jesús en lo que hizo y en el trabajo de la cruz. Lo único que tenemos, Señor, es la justicia de Cristo puesta en nosotros, contada hacia nosotros, porque nosotros no merecemos entrar al cielo. Merecemos separación, Señor. Merecemos, Señor, el castigo más cruel por ofender a un Dios vivo, a un Dios santo, a un Dios justo. Pero te doy gracias por tu inmensa misericordia que has tenido sobre nosotros, Señor. Te pido, Señor, que no tomemos a la ligera el Evangelio que necesitamos siempre, Señor, como creyentes. Que no se nos olvide, Señor, lo que está en las balanzas, vida y muerte. Lo más importante y más asombroso que podemos hacer es enseñar el amor de Cristo hacia el mundo, Señor. Siendo una luz, Señor. Viviendo una vida, Señor, agradable a ti y apuntar al Evangelio siempre, Señor. Esa es la necesidad del mundo más grande que necesitan, Señor. Te pido, Señor, que tú tomes estas palabras, Señor, porque yo no tengo el poder de hacer nada, Señor. Yo te presento aquí las palabras vivas de Dios y ahora te pido, Señor, que tú des el crecimiento, Señor. Que tú toques cada corazón, Señor. Que tú des corazones nuevos a los que lo necesitan. Que tú restauras a aquellos que necesitan ser restaurados, Señor. Que ahora sea el día de reconciliación, Señor. Te pido, Señor, que tú puedas bendecir esta palabra. Bendice a esta iglesia, que la fundación siempre sea el Evangelio, que sea Cristo, Señor.
de este ministerio. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.